¿Cómo han estado? El capítulo de hoy lo vamos a dedicar a tres grandes personajes de la cultura mexicana. Los tres fueron vecinos de Coyoacán. Ella es la mexicana más universal. Él, además de pintar murales, fundó el Partido Comunista de México. Y el otro, además de ser escritor, fue un funcionario público abiertamente homosexual. Los tres disfrutaban celebrar a lo grande, armaban grandes fiestas y sobre todo disfrutaban la vida. Me refiero a Frida Kahlo, Diego Rivera y Salvador Novo. Acompáñenme. Magdalena Carmen Frida Kahlo Calderón nació en Coyoacán el 6 de julio de 1907. Conocida como Frida Kahlo, fue una pintora mexicana cuya obra gira temáticamente en torno a su biografía y a su propio sufrimiento. Fue autora de alrededor de 150 obras, principalmente autorretratos, en los que proyectó su dificultad por sobrevivir. También es considerada un ícono pop de la cultura en México. Diego María Rivera Barrientos nació en la ciudad de Guanajuato el 8 de diciembre de 1866. Fue un pintor realista, cubista y muralista, famoso por plasmar obras de alto contenido político y social en edificios públicos. La obra de Diego y de su esposa Frida Kahlo se influyeron mutuamente. Fue creador de diversos murales en distintos puntos del país, como en la Ciudad de México, Chapingo, Cuernavaca, Acapulco y en ciudades extranjeras como Buenos Aires, San Francisco, Detroit y Nueva York. Frida Kahlo contrajo matrimonio con Diego Rivera el 21 de agosto de 1929. Su relación consistió en amor, aventuras con otras personas, vínculo creativo, odio, un divorcio en 1939 y un segundo matrimonio un año después. Al matrimonio lo llegaron a llamar la unión entre un elefante y una paloma, pues Diego era enorme y obeso, mientras que ella era pequeña y delgada. Frida Kahlo y Diego Rivera son muy conocidos en México y el mundo. Sus obras forman parte de nuestro legado cultural y artístico. Algunas de ellas son tan icónicas que todos las reconocemos a simple vista. Sus vidas, tanto profesionales como personales, han pasado a ser del dominio público y por ende han sido foco de discusión, crítica, investigación y documentación. La relación de Frida y Diego no fue fácil, pero la pasión que ambos se tenían, el amor y los conflictos existentes han perdurado en libros, artículos, películas y documentales hasta el día de hoy. Las casas de Frida y Diego, que actualmente son museos, son de los sitios más visitados en la Ciudad de México por turistas extranjeros, así como nacionales, y son considerados de los grandes tesoros que tenemos en la capital. Aquellos que conocemos sus casas, sobre todo la famosa e icónica Casa Azul de Frida Kahlo, sabemos que la cocina forma parte importante de la estructura arquitectónica, lo que es reflejo de la importancia compartida en su vida personal y cotidiana. La Casa Azul fue adquirida por Guillermo Kahlo, padre de Frida, en 1904, y fue en esta casa que nació la pintora. Su madre, de origen oaxaqueño, solía recibir a sus invitados con vastos y variados platillos. Por lo tanto, la cocina formaba parte importante en la vida de esta icónica pareja de artistas mexicanos, y por ende, celebraban todas las fechas más importantes para ellos, desde la Rosca de Reyes hasta Navidad y Año Nuevo, sin dejar a un lado las fiestas patrias, el Día de Muertos y por supuesto los cumpleaños. Esta es una cocina de leña y carbón, intacta por la conservación aún sobreviviendo al tiempo, curada con objetos como molcajetes, morteros y grandes cazuelas de barro. Una cocina que es el centro de la casa y que comparte protagonismo con el gran jardín y patio. Lógico que estos dos espacios fuesen fundamentales en la vida de los artistas mexicanos, ya que las fiestas de Frida y Diego han pasado a ser memorables. Las fiestas que ofrecían Frida y Diego exponen la cocina de Kahlo,
mexicana, primitiva y cosmopolita, junto con las memorias de las grandes fiestas y banquetes en donde la pareja de artistas mexicanos fungían como anfitriones. Las fiestas de Diego y Frida son dignas de contarse y documentarse. En ellas se encontraban a grandes personalidades de la cultura mexicana, como Leonora Carrington, Tina Modotti, María Félix o Chabela Vargas, así como un sinfín de personajes de la vida intelectual y política mexicana del momento. De igual manera, la cocina de Frida Kahlo era única, ya que mezclaba las tradiciones mexicanas contemporáneas con los platillos prehispánicos. Es importante mencionar que fue Guadalupe Marín, exmujer de Diego Rivera, la mentora de Frida en la cocina, quien le enseñó a preparar el rico mole poblano y hasta postres sencillos. Como bien sabemos, Frida Kahlo y Diego Rivera son un precedente en las formas artísticas en las que la pintura se ve reflejada, ya sea en murales, cuadros o letras. Sin embargo, estos dos artistas también mostraban una pasión por la comida y las tertulias que venían después de las grandes fiestas. ¿Nos podemos imaginar cómo habrá sido ese espectáculo y sobre todo las conversaciones? Pero más allá de la increíble sobremesa que seguro disfrutaron, entenderemos por qué esta pareja sigue siendo tema de conversaciones y debates muchos años después de su muerte. Porque no solo nos dejaron un legado artístico, sino también una forma de celebrar la vida pese a dificultades y enfermedades. Y tanto los temas políticos de la época como la comida jugaron un papel muy importante para reunir a la gente más influyente en aquel momento. Otro importante vecino de Coyoacán fue Salvador Novo López, nacido en la Ciudad de México un 30 de julio de 1904. Fue un poeta, ensayista, dramaturgo, historiador mexicano, publicista y cronista de la ciudad. Su característica principal como autor fue su prosa hábil, rápida, así como su picardía al escribir. Carlos Monsiváis dijo que él era el homosexual belicosamente reconocido y asumido en épocas de afirmación despiadada del machismo. Salvador fue compañero de Frida en la Escuela Nacional Preparatoria. Se mudó al barrio de Coyoacán en 1947, colaboró con Carlos Chávez en el lanzamiento del Instituto Nacional de Bellas Artes, motivo por el cual escribió algunas obras teatrales. Posteriormente, en un terreno de 1,000 metros cuadrados, mandó construir el proyecto cultural La Capilla. Para ello, adaptó una antigua capilla de hacienda como teatro y se abrió al público el 22 de enero de 1953. En la capilla, montó en México por primera vez la vanguardista obra Esperando a Godot de Samuel Beckett y estrenó la obra italiana El presidente Heredia. Analizó la clase alta en su obra La culta dama y la corrupción de la prensa en A 8 columnas. Junto con su teatro, inauguró un teatro-bar y un pequeño restaurante, El Refectorio, en el que hizo gala de su formación de refinado gourmet. De entre su vasta obra, hay una que pone el acento en la importancia de los alimentos de la cocina como un fenómeno cultural, que no solo está ligado a la satisfacción de una necesidad básica, sino que también por ser humana es una expresión indiscutible de orden cultural y social de una época y lugar. En su libro Cocina Mexicana o Historia Gastronómica de la Ciudad de México, hace un ingenioso recorrido por la historia de la cocina de nuestro país, a través de una insuperable crónica de platillos, eventos, fiestas, restaurantes y personalidades. El libro está dividido en 3 tiempos. En el primer tiempo nos ofrece una narración del México prehispánico. En el segundo tiempo nos habla del virreinato y del proceso del mestizaje, mientras que en el tercer tiempo, titulado El siglo de las luces, nos narra el inicio de la influencia francesa en la cocina mexicana, el rol que comienzan a tener las bizcocherías y chocolaterías, los hoteles con restaurantes, la proliferación de las fondas y cantinas. Para cerrar, el escritor ofrece como postre algunas descripciones de eventos importantes, desde el perfil culinario,
los banquetes de la fiesta del centenario de la independencia, así como la Revolución Mexicana y su impacto en la gastronomía de la Ciudad de México. Durante su faceta como chef, de sus experimentos nacieron platillos como el filete a la pimienta negra y la pasta con huitlacoche, con la que probablemente inauguró la comida fusión en México. Novo se dedicó a rastrear la historia de la cocina mexicana en la década de los 50 y nuevamente volvería a figurar Coyoacán como lugar de nacimiento del pan, el café y las carnitas. Frida tenía 15 años y Diego 35 cuando se conocieron. Ella era una estudiante de preparatoria, él ya era un personaje célebre. Seguramente en aquel momento ninguno de los dos imaginó que vivirían el gran amor de sus vidas. Ella simplemente amaba todo lo que se cruzaba en su camino. La poesía, la política, los mercados, la gastronomía, la pintura, pero sobre todo, Diego. Frida Kahlo fue una de las mujeres más revolucionarias de la historia. De hecho, apoyó a Diego Rivera a convencer al presidente Lázaro Cárdenas de darle asilo político al disidente ruso León Trotsky. Al estar Diego enfermo, fue la propia Frida la que va al puerto de Tampico a recibir a tan importante personaje. Posteriormente lo traen a la Ciudad de México y le hacen una gran fiesta para recibirlo. Esta es la casa donde León Trotsky pasó los últimos meses de su vida, para finalmente ser asesinado el 21 de agosto de 1940 en su estudio mientras se encontraba leyendo. Su boda, como una buena parte de su vida, fue en Coyoacán, en la casa de Tina Modotti. Los medios de la época nombraron el acontecimiento como la boda entre un elefante y una paloma. A Diego Rivera, los cubiertos convencionales se le hacían demasiado burgueses, por lo que para su boda, la tortilla fue el cubierto principal. Y como era costumbre, para Frida no faltó ni el pulque ni el tequila. La Casa Azul es el universo íntimo de Frida Kahlo. En esta bella residencia vivió la artista la mayor parte de su vida, inicialmente junto a su familia y años después con Diego Rivera. Asimismo, interesantes visitantes mexicanos y extranjeros se hospedaron en este lugar, atraídos por la cautivadora pareja de artistas. Aquí celebraban y disfrutaban la vida en compañía de sus seres más cercanos. Tenemos la imagen de una Frida sufrida, enferma, llena de dolor, postrada en una cama, traicionada por Diego, pero también existió la otra Frida, una Frida alegre, una Frida llena de vida, una Frida que le gustaba recibir en casa, que preparaba deliciosos platos y sobre todo debatir con la clase intelectual de la época. Tal era su amor por las tradiciones y por celebrar que la sociedad de la época se sorprendía al encontrar a quien consideraban una comunista dentro de la iglesia para escuchar la misa de Nochebuena. En la comida, Frida era profundamente tradicional. Aunque no cocinaba, estaba involucrada de lleno con el proceso. Planeaba personalmente los menús de su casa, iba de compras al mercado y se inspiraba con el arte popular para su siguiente lienzo. Le encantaba el mole con pato y en esa época aún se podían cazar estas aves en la zona lacustre de la ciudad. El postre siempre consistía en infinidad de dulces tradicionales y mientras ella vivió, nunca faltaron en la Casa Azul las tortillas y el pulque. Al caer la noche, Frida y Diego disfrutaban de un buen chocolate caliente con pan dulce. Estoy con Hilda Trujillo, que fue por casi 20 años directora de la Casa Azul Museo Frida Kahlo y de la Nahuacalli. Hilda, tú que eres la experta mundial en el tema Frida Kahlo, Diego Rivera, con una amplia experiencia, cuéntame, ¿cómo celebraban la vida? ¿Cómo festejaban? ¿Cómo era Frida y Diego en la intimidad con sus amigos? Bueno, pues en este tiempo fue vivir día a día, horas y días a la semana que estaba cerrado al público, el museo, los museos, y trabajar con las cosas, la cotidianidad de Frida Kahlo y de Diego Rivera, con sus
escritorios, con sus libreros, sus roperos, su ropa, sus documentos, sus cartas, sus apuntes, sus poemas, sus libros que subrayaba. ¿Sabes? Los libros los marcaba con hojitas o con flores, o quizás con un boletito del tranvía de que venía de la preparatoria y si algo le interesaba. En fin, marcaba los libros, y esas marcaciones son muy importantes porque te nutren de las fuentes de inspiración de Frida Kahlo y de Diego Rivera. Y esto viene, o sea, ¿por qué fue así? ¿Por qué conviví 18 años con ellos? Pues porque cuando Diego Rivera murió, dejó un dicho a Lola Olmedo, su mecenas y amiga, que dejara el baño donde él dormía cerrado por 15 años. Tenía grandes amores, grandes amigos, pero también grandes enemigos, cosa que no tenía Frida. Frida era muy querida por la gente. Pero Lola Olmedo dejó cerrado no solo el baño que le pidió Diego por 15 años, sino todos los baúles, cajones, bodegas. O sea, el tiempo no pasó, dejó cerrado todo. Y ella vivió muchos años, vivió 50 años. Entonces, al vivir 50 años, todo aquello quedó en el abandono, cerrado. Mira, tal era el tiempo se había detenido, que cuando les pido a mi equipo levantar el colchón de la cama de Diego para sacudir, porque estábamos viendo qué había ahí, clasificando, estaba la pijama de Diego. No. O sea, sí. No. Abrías un cajón y entonces estaba la fotito del novio de la prepa, Alejandro Gómez Arias, y entonces la cartita, le hago así a una cajita y sale el arete que Picasso le regaló a Frida. O sea, eso lo viví. Entonces, Lola Olmedo le sobrevive 50 años a Diego y casi 60 a Frida. Más de 50 Diego y casi 60 Frida, pero Lola Olmedo, bueno, más bien Frida Kahlo tuvo un gran amor, Alejandro Gómez Arias, un profesor, un académico, un intelectual, y Lola Olmedo quiso andar con Alejandro y no le hizo caso, anduvo con Frida. Lola Olmedo hubiera querido que su esposo, su amante, fuera Diego Rivera. Y Diego Rivera, no, digamos, hombre, quizá tuvo unos que veres con ella, pero Diego Rivera estuvo casado con Frida Kahlo más de 20 años. Cuando muere Lola Olmedo, me nombran directora de los museos y me piden abrir, o sea, mira, ahí hay unos espacios cerrados, ábrelos a ver qué te encuentras. O sea, había miles de documentos, obras de arte, era un tesoro. Ricardo Pérez Camilla, del Conde, Raquel Tibol, todos aquellos grandes que ya no están con nosotros, llamaron el tesoro de la Casa Azul. Era realmente espectacular. De todo aquello, estas joyas, vestimentas, de ahí salió. Lo que más me llamó la atención fueron unas fotografías de los amigos departiendo en el comedor de Frida. Qué maravilloso que todo está, o sea, a mí cuando fue el tema de la restauración, usé fotografías que se encontraron en archivo de cómo lo vivían Frida y Diego, y así está hoy día, ahí sí lo pueden ver, y en el jardín también cómo departían. ¿Cómo es la cotidianidad de la Casa Azul? El día a día. La cotidianidad era entrar a esa cocina maravillosa con esos trastes y estas vasijas de arte popular tradicional de origen tequitqui, ver cocinar con leña, esos platillos prehispánicos y populares de las distintas regiones de México, porque Diego era de muy buen comer, y Frida cocinaba, no sabía nada. Entonces un día le piden, hazte unos tamales. Ella dijo, voy a hacer tamales, manda al mercado de Coyoacán por los tamales, pone el agua a hervir y echa los tamales ahí. Era un atole. Frida no supo cocinar. Quien sabía es la segunda esposa de Diego, que es Lupe Marín, que está dicho, se sabe, el recetario de Frida y Diego lo hizo Lupe Marín, porque aunque se haya divorciado de Diego Rivera, y al principio no quería Frida, quien servía las comidas en casa de Diego y Frida era Lupe Marín. Bueno, entonces hacían las comidas maravillosas, se preparan en esa gran cocina que es la Casa Azul, y se servían en el comedor o en el jardín. El tequila, la música mexicana, no los mariachis, no le gustaban los mariachis. La música mexicana, le gustaba el corrido, la música irónica, la oaxaqueña le fascinaba a Frida.
El corrido de Rosita Alvídez era su preferido. Venían a México los expatriados exiliados por las guerras o los artistas mexicanos y decían, venimos por Diego, nos quedamos por Frida. Eso era. Ella hacía el ambiente, disfrutaba el amor, la cocina, el color. Pero tiene una frase muy linda y dice, ¿quién diría que las manchas ayudan a vivir? Refiriéndose a su pintura. Entonces, en la pintura, digamos, en la vida diaria, ella era alegre, era dicharachera, mal hablada, creativa, intelectualmente inquieta. Se enamoraban de ella Breton, Trotsky, Samuel Noguchi, Dolores del Río, pero cuando pintaba era catártico, ahí reflejaba el dolor y la enfermedad. Ella decía, quise ahogar las penas en alcohol y las canijas aprendieron a nadar. Esa era Frida. Esa era Frida, con sentido del humor. Y el ambiente de la comida, de la música, del tequila, hacían la cotidianidad de la casa. Pues, qué lujo para ti, qué envidia de la buena. Que estuviste ahí con Frida, pues muchísimas gracias. Claro, Hilda. muchas gracias. Y nos estamos viendo. Muchas gracias. Gracias. En su obra resaltan las frutas, las flores, las artesanías mexicanas presentes en tantas mesas. Frida siempre resaltó lo mexicano en su forma de vestir, en su comida y en su obra. A 115 años de su nacimiento, este legado está más vivo que nunca y seguirá influenciando a generaciones futuras. Hay una Frida que no conocemos y ni nos imaginamos, y es una Frida cosmopolita, viajando por el extranjero. Y gracias a unas cartas que mantuvo con personajes importantes de la cultura universal, podemos visualizar a otra Frida, vestida y comportándose como ciudadana del mundo. Y precisamente a este archivo de cartas tuvo acceso la artista plástica Betsabe Romero. Betsabe, cuéntame, ¿qué impacto tuvo para ti tener acceso a estas cartas y descubrir a otra Frida? Bueno, fue importantísimo. Yo ya sabía que desde 2004 Hilda Trujillo había logrado abrir este baño que había estado cerrado más de 50 años. Y pues esta cantidad, miles y miles de documentos que no se han todavía, yo creo, revisado a profundidad. Ya han salido muchas cosas y ya se hicieron exposiciones, pero yo creo que todavía queda mucho por explorar. Pero bueno, yo me di a la tarea de enfocarme a los únicos 3 meses que Frida estuvo en Europa en su vida. Es el único viaje que hizo allá, a pesar de tener orígenes europeos, ya que su padre era alemán, ¿no? Pero yo no estaba tan consciente de muchas cosas. Por ejemplo, que ella hablaba y escribía alemán perfectamente. Ella hablaba y escribía inglés perfectamente. Y añado el escribía porque parte de su obra y de su proyecto de vida es epistolar. Ella mantuvo una correspondencia muy activa, muy creativa, llena de dibujos, llena de poesía en muchos sentidos, con muchos amigos que tuvo en diferentes lugares del mundo. Y para ella era importante escribir bien el idioma en el que escribía. Entonces, Francia tenía esa dificultad, que ella no podía escribir cartas en francés. Entonces, cuando ella regresa a México, eso se corta. Digamos, pensamos que Frida se hace famosa después de su muerte. Frida era todo un personaje en vida. Claro. Además del éxito que tuvo en Nueva York, donde vendió y todo, yo no puedo imaginar mayor reconocimiento para una artista, y sobre todo mujer y sobre todo extranjera, que en su inauguración estuvieran presentes Kandinsky, Miró, Yves Tanguy, obviamente Buñuel, Duchamp. Tú, en base a todo esto que encontraste, creas una exposición en la Casa Azul, precisamente donde vivió Frida Kahlo, y creas unas postales
Cuéntame de esta obra. Sí, pues me parecía interesante rescatar documentos que prueben esa legitimación que hicieron los grandes artistas a la obra al ir a su exposición, la carta de Peggy Guggenheim invitándola a exponer a Londres, que luego tuvo que cerrar por la guerra, pero fue un personaje que admiró mucho la obra de Frida, la carta en donde el gobierno francés le compra la pieza a Frida Kahlo, la carta donde Duchamp y Mary Reynolds le dicen que la extrañan, que fue tan importante para ellos que estuviera con ellos, la carta donde también ella le cuenta a Diego que le dijo Miró, que fue Kandinsky, todos los intelectuales que fueron a la inauguración y lo que le dijeron, ¿no? Entonces todas estas cartas están ahí, estuvieron ahí en esta exposición como una testimonio. Sí, como un testimonio de la importancia y de la legitimidad que tuvo ella en ese momento en París. Y además, su París sucedió en una zona, en estos bares, en este hotel, en la casa de Breton, que además estaba arriba de un lugar que se llamaba El Infierno, unos bares surrealistas de lo más locochón. Entonces me interesó buscar los lugares que todavía se pueden rastrear si tú vas a París, ¿no? Por ejemplo, se puede ir al estudio donde Picasso pintó el Guernica en Saint-Germain-des-Prés, el hotel, el cuadro que se llama Le Coeur, por el que le regaló a Michel Petitjean. Entonces hicimos con tarjetas postales, aquí está el estudio de Picasso, con un retrato, con puros retratos de Dora Maar. Este es el hotel donde estaba Frida. Ajá, que ahora lo volvieron a abrir después de pandemia y está precioso el hotel. Ahí se ve precioso. Es divino. Y este es el bar surrealista donde iba a oír jazz y donde en ese momento estaba Garland Wilson. Este es el retrato que está en el Pompidou. Ese es el retrato del Pompidou, exactamente. Y Diego no vendió su obra. Es que aquí hay dos. No lo vendió. Es el que tiene el gobierno francés y que está en el Pompidou. Y el corazón. Y aquí pongo la portada del catálogo, la invitación de la exposición. Y este es el que te digo que además está vestida muy europea y con sus vestidos al lado, pero mexicanos. Pero ella como este es el que le regala, y este es el que le regala a Petitjean. Estamos conceptualizando a una mujer muy, muy avanzada para su época, una Frida muy cosmopolita y una gran artista. Una gran artista y muy admirable, de que resaltó tanto lo mexicano por el mundo y que es la primera que mete lo popular dentro de los lienzos. Claro, y lo popular en general, porque también el que le guste el jazz, que le guste la música negra, que le interesen las danzas africanas, también tiene que ver con ese interés cosmopolita y a la vez de reconocimiento de lo popular. De lo popular. Pues muchísimas gracias, Betsabe. Gracias a ti, Joel, gracias a todos. Estamos con el chef Alejandro Piñón, que nos preparó unas delicias inspirado en aquellos banquetes que hacían en la Casa Azul Frida Kahlo y Diego Rivera. Cuéntanos, Alejandro, ¿qué preparaste? Pues mira, aquí tenemos un tamal que es envuelto en hoja de plátano. Tiene un relleno muy bonito porque es de guajolote desmenuzado. Tiene un poco de aceitunas, plátano macho dentro y fuera. Y por supuesto el mole negro oaxaqueño, y está bañado con un poco más de mole. Y el emplatado es divino, con los brotes, la florecita, el plátano macho. Pues mira, tratamos de que muy lindo para un tamal, ¿no? Sí, claro que sí. Y acá tenemos... Esas son los tacos dorados o flautas. Están rellenas de pollo desmenuzado, están fritas de manera profunda y pues van acompañadas con un poco de lechuga, jitomate, aguacate y un poquito de brote de cilantro que producimos en la chinampa. ¿Y este plato? Este es el mole negro oaxaqueño, pero está servido con guajolote. Es uno de los platos que más servimos en aquel festival y la verdad es que al día de hoy lo seguimos sirviendo en el restaurante. ¿Qué diferencia hay entre un mole poblano y un mole negro en cuanto a ingredientes, elaboración? Veo ahí un chile. Sí, pues mira, la diferencia entre el mole poblano y el mole negro pues es enorme, ¿no? O sea, un poco la técnica,
un poco los ingredientes como tal, un poco también la época en la que fue concebido, el color, el sabor, el espesor. El mole poblano es un poco más chocolatoso. Es este chile, lo voy a tomar, es el chile chilihuacle. Este es el chilihuacle negro, lo traemos nosotros de Oaxaca y es uno de los chiles más importantes que existen en la República Mexicana porque su sabor es incomparable y es con el que se prepara el mole negro. Sin chilihuacle no hay mole negro. No oaxaqueño. No oaxaqueño. No oaxaqueño, sí. Y hay otro mole que lo servimos también aquí, que solo es con chilihuacle, que es un mole de cenizas. El chile lo llevamos a la ceniza y luego hacemos un mole. ¿Cuáles son los platillos más representativos, aparte de estas bellezas que tenemos aquí en la mesa? ¿Cuáles son los que más representan a los danzantes? Pues a lo largo de sus 27 años hay muchos platos que nos han acompañado, pero yo creo que uno de los más importantes es la hoja santa, que fue un plato que fue concebido hace ya 25 años y desde el momento en el que se sirvió no se ha dejado de servir. Es un plato muy complejo en su sabor, pero su elaboración es muy sencilla. Ok, ¿algún otro? Pues el mismo mole negro. El mole negro. O el pulpo chamuscado, por ejemplo, que es muy chistoso su nombre, pero refiere a cuando te chamuscaban los cabellos. Ajá. Como es directamente en las parrillas, pues se tuesta, se chamusca. Ahora le dicen tatemado, ¿no? Pero ahora está hace muchos años era chamuscado. Okay. Entonces, es uno de los platos también que les gusta mucho a la gente. Ok, pues ¿me permites probar para ver qué tal te quedó el mole? Adelante, por favor. Sí, voy a probar aquí que va a ser más fácil. Este es el guajolote con mole negro y realmente emplataste tan bonito que me da como pena deshacerla. Delicioso, espectacular, realmente me transporta a Oaxaca, un mole negro que se siente hecho en casa, hecho en el lugar, no los moles industrializados que generalmente consumimos. Es todo un manjar y pues ya me da pena deshacerlo. Pero pues bueno, muchísimas gracias. A ustedes, ha sido gracias. Un placer y felicidades por tan deliciosos platillos. Gracias, muchas gracias. Gracias. Estamos con Gustavo Muñoz, fundador y creador del concepto del restaurante Los Danzantes. Hola, Gustavo. ¿Qué tal, Joel? Bienvenidos. Gracias. ¿Cómo se te ocurre crear un concepto gastronómico diferente en un lugar emblemático que es Coyoacán, que hace más de 20 años, ¿no? ¿Cuánto 27 lleva? años ya 27 tenemos años. cumplidos. Pues todo comienza cuando llego yo a Coyoacán con la idea de poner un restaurante, precisamente, y me pongo a estudiar qué connotación tiene Coyoacán en nuestra historia, y pues con la sorpresa que es la cuna del México contemporáneo. Entonces, cuando cae Tenochtitlan, aquí se asienta Hernán Cortés y la Malinche. Entonces aquí es donde, digamos, la cuna del mestizaje, ¿no? Y entendiendo también que venimos arrastrando una enfermedad del presente que se llama el malinchismo, Sí. que no es otra cosa más que darle un valor a lo ajeno anteponiendo lo nuestro, fue que decidí dedicarle mi proyecto profesional a crear conciencia e identidad nacional y a festejar nuestras riquezas gastronómicas y culturales. Y así es como nace Los Danzantes en 1995, ya tenemos 27 años cumplidos. Vamos, y que lo han hecho muy bien. Y en estos 27 años me consta que ha habido muchos festivales, porque yo he venido a algunos. Y uno de estos festivales fue la gastronomía de las celebraciones o fiestas de Frida Kahlo y Diego Rivera. Así es. Cuéntame, ¿qué hubo ahí? Pues finalmente, como tenemos en nuestra misión, pues enaltecer nuestras riquezas gastronómicas y culturales, como lo acabo de mencionar, pues lo que hemos estado haciendo es finalmente pues festejando todos los productos, y tuvimos la oportunidad acá de tener a Guadalupe Rivera, que tuvo este libro, que sacó este libro de la cocina de Diego y Frida, y así fue que en alguna ocasión pues festejamos la cocina de Diego y Frida aquí en Los Danzantes. ¿Qué otros festivales ha habido? No, pues mira, aquí básicamente
lo que dimos a conocer básicamente fue el mezcal. Realmente el mezcal sale de aquí, de los danzantes al mundo, y el vino mexicano. Entonces, todos nuestros festivales, pues hicimos muchos festivales enalteciendo la cocina oaxaqueña, la cocina poblana, la cocina michoacana. Interesante, y tocas el tema del mezcal, y el tema del mezcal es algo que era increíble, imposible llegar a donde estamos hace 30 años, pensar en el mezcal como lo consumimos hoy día. ¿Qué retos te representó? ¿Qué te encontraste en el camino? Me imagino que frustración, rechazo. ¿Cómo llegas a posicionar el mezcal? Porque no era bien visto el mezcal. Sí, pues fue por terquedad. Okay. Porque realmente nosotros estamos a una semana de cumplir 25 años con el tema del mezcal. Y sí, finalmente, cuando yo conocí el mezcal y me provocó una sensación de enaltecer mis raíces, pues salí al mundo a vender mezcal, y pues con la sorpresa de que pues no había mercado, sino había una negación al mercado. Es que era la ollita de barro principalmente la que conocía la gente, ¿no? La de barro negro. Y estaba oculto. Yo siento que el mezcal se autoexilió, entonces los mezcales que habían pues estaban como muy saborizados, muy escondidos. No había este mezcal puro que hoy se conoce. Esta delicadeza al paladar, ¿no? Ahí es donde vi que teníamos esta negación, porque tenía un paradigma muy negativo, ¿no? Entonces la gente escuchaba mezcal y, ay, no quiero. Y creo que el gran logro que hemos tenido dentro de la industria fue el cambio de hábito de consumo, porque pues la gente no quería mezcal, ¿no? Siendo nuestra bebida de origen, y eso pues nos tardó más de una década romper y traspasar esa negación, ¿no? Y fuimos solos durante más de una década, fuimos solos, ¿no? Sí, pues ustedes han creado 2 marcas, al menos que yo reconozco, muy fuertes, con mucha consistencia. Digo, fuertes en que hay presencia en el mercado, con consistencia. Cada vez que abres la botella es el mismo sabor, es la misma experiencia. Y pues felicidades por esa labor y por traer la mexicanidad. Gracias. Y por abrirnos este espacio. Yo estoy seguro que si Frida Kahlo y Diego Rivera estuvieran aquí, beberían mezcal también con nosotros. Seguro que sí. Y pues vamos a brindar. Gracias, güey. Bienvenidos. Gracias. Bienvenidos, güey. Con un mezcalito. Gracias. Sobre cocina mexicana se han escrito varios libros, pero uno que marcó una gran diferencia, que fue un parteaguas, inspiración obligada y referencia, es el libro Cocina Mexicana, Historia Gastronómica de la Ciudad de México, escrito a mitad del siglo pasado por el cronista Salvador Novo. En este libro, Salvador nos lleva hasta el origen que marcó nuestros gustos y hábitos por la comida, pasando por la época colonial, la independencia y la revolución, hasta llegar a mitad de los años 50, cuando el ritmo vertiginoso de la vida empezó a cambiar los hábitos alimenticios de los mexicanos. Novo hace un énfasis para hablar del origen e importancia de los principales ingredientes que forman nuestra gastronomía, resaltando el maíz, el cacao, los tomates, los chiles, la vainilla, el aguacate, para pasar posteriormente a la llegada de los españoles, donde se da ese maravilloso mestizaje gastronómico. Nos describe los primeros mesones, donde se hospedaban y comían los forasteros. También nos habla de las primeras fondas, de los mercados, de los vendedores ambulantes que siempre han proliferado en esta ciudad. Describe a detalle la comida de los ricos y de los pobres, también de los comensales y de los marchantes. La transformación que vivió la ciudad después de la Revolución y las décadas posteriores no escaparon a sus ojos de cronista. Nos describe cómo fue cambiando la vida culinaria de la gran ciudad y las nuevas propuestas gastronómicas, de las cuales todavía algunas sobreviven, como el Café Tacuba, el Moro, la Blanca, el Bar La Ópera, las tortas de Don Armando, el Rey del Pavo y la pastelería El Globo.
Novo hace una observación de la fuerte influencia del estilo francés en nuestra gastronomía durante el siglo XIX, para pasar con la influencia norteamericana en la década de los 50. Con ello, nos ofrece una explicación de la actualidad gastronómica, desde la pequeña tortería del centro hasta el restaurante de mediano o grande empresario. A final de cuentas, nos hace reflexionar lo que comemos y por qué lo comemos. Estamos en la cocina de la cafetería Bar Bejuco, que fue anteriormente el refectorio que fundó Salvador Novo junto al Teatro La Capilla, que era donde venían a comer los espectadores que venían a las funciones teatrales y se deleitaban con unos platillos espectaculares que el propio Salvador Novo inventó. Y uno de ellos es una pasta o fettuccine en salsa de huitlacoche, que hoy en día mucha gente la conocemos como pasta a la Salvador Novo. Y precisamente la chef Hatsiri me va a indicar cómo hacer esta sencilla pero deliciosa receta para que ustedes también la puedan disfrutar en sus hogares. Claro que Hatsiri, sí. a ver, ¿con qué Hola, empezamos? Pues vamos a empezar salteando justamente cebolla con ajo. Con ajo con un poco de aceite de olivo y mantequilla. y mantequilla. Y esto es como un cuartito de cebolla, pueden usar cebolla blanca y un diente grandecito de ajo. Vamos a sofreír súper suavecito Ok. para no quemar Para que no se justamente. nos queme, Exacto. claro. También, bueno, vamos a usar con el huitlacoche un chile jalapeño y ya lo tenemos aquí cortado Desvenado y desvenado sin semillas. y sin semillas, y luego vamos a usar para decorar también un Claro, poco, ¿no? sí. Entonces acitronamos muy bien nuestra La cebolla y mezcla el de- ajo, exacto. mezcla aromática por excelencia, la base, y le echamos unas hojitas de pasote, Podría ser, Podría creo ser, que le daría sí, se también como un toque, un toque más fuerte, ¿no? claro, el epazote que es Más aromático. tan común en la cocina En la mexicana. cocina, yo no me imagino huitlacoche sin Sin epazote, epazote, sí. ¿no? Justamente es como este toque, esta unión, ¿no? Esta fusión de lo mexicano con lo europeo, que de pronto, pues, creo que la mayoría un poquito no lo podemos ligar como generalmente, ¿no? Pero lo hizo tan bien que Claro. justamente como toda esta cocina fusión, Sí, sí, la sí. cuisine nouvelle, ¿no? Es un innovador el Claro, México, ¿no? Con sí. estos conceptos de atreverse a tomar ingredientes bien mexicanos, bien de origen prehispánico, Claro. y llevarlos a una tendencia que estaba en el momento, que era pues, la gastronomía francesa evolucionada, ¿no? Exacto, sí, sí. Ok, entonces echamos un poquito de chiles. Ponemos un poquito, sí. Solo un poco para que no nos para que no amargue. nos pique. Cuéntame, tú que has estado estudiando la herencia gastronómica que nos deja Salvador, ¿qué otros platos hacía? ¿Qué otros platos inventa? Había una sopa que justamente también es como súper conocida entre toda la gente que de pronto viene a visitarnos hoy en día. Y la mencionan como la gran sopa de cola de res, ¿no? Wow. Que era deliciosa, que tenía este toque justamente como tan fuerte pero sutil. Y pues claro, ¿no? Sabemos que los caldos con hueso y con estos retazos, vaya, son más ricos, ¿no? O sea, Claro. tienen como mucha más riqueza desde la textura, desde los aromas, desde los sabores. El famosísimo filet à la poivre, ¿no? Que justamente tenemos la reseña que hicieron en ese tiempo, entrevistándolo, y estaba súper orgulloso de ese plato, ¿no? Era el plato del refectorio de Salvador Novo. Sí, Pero algo claro. que me gustó es que Salvador dice que no se jactaba tanto de haberla inventado, sino de que se le estuvieran copiando otros restaurantes, que estuvieran imitando su receta, porque era un plato del cual llegaba la gente exclusivamente a ordenar este platillo. Creo yo que lo más padre de todo esto es justo cómo tuvo el interés de darse a la tarea de investigar y de dejar esa reseña
de la cocina mexicana que hoy en día es pues parte de nuestro patrimonio, ¿no? Sí, es importantísimo. Claro. Es importantísimo porque nos lleva en un viaje desde el mundo prehispánico Totalmente. hasta pues, la mitad del siglo XX y cómo surgen estas loncherías y estos Claro, cafés sí. que los mencioné y que algunos siguen existiendo hoy día. Exactamente. Entonces, si quieres ya ponemos vamos echando los huitlacoche. huitlacoches con un poco de granos de elote. Creo que también es como un poco triste de pronto, como esto que comentábamos, que las escuelas de gastronomía también como que justo uno no ubica a Salvador Novo, ¿no? Cuando fue un gran personaje muy importante para la historia de México. Pues como yo lo veo, ¿no? Desde esta perspectiva que me ha dado la gente y el espacio, es que es parte de la comunidad de la Colonia del Carmen. O sea, realmente la gente de esta comunidad pues es como parte de la historia, ¿no? Y lo recuerdan con mucho amor. Todavía se acuerdan de las recetas, del restaurante, ¿no? Y tienen como toda esta onda súper entrañable. Bueno, esos huitlacoches ya casi están, huele espectacular. Súper rico. Y yo creo que si esta pasta la probaron Diego y Frida, han de haber quedado estupefactos, maravillados, sí, claro, de que haya logrado esa genialidad de una receta de pasta italiana con una crema, metido un ingrediente tan mexicano como puede ser el huitlacoche. Exacto. Pues ahora nos toca licuar la preparación. Le voy a echar un poco de leche para que se pueda licuar. Le vamos a poner un poco de quesos. Lleva manchego y parmesano. Así es. ¿Verdad? Tú Sí. me dices, ¿todos? Nunca es suficiente con el queso, No, entonces. pues todo el queso. Vamos a ponerle crema. Esta crema me gusta porque es un poco más líquida. No está tan densa. No está tan densa. ¿Y sal o con el queso? Ponemos sal, poquito, nada más como para equilibrar, nada más realzar un poquito. Echamos un poco de agua de la cocción de la pasta para aligerar la textura de la crema. Y regresamos la salsa para rectificar sazón. Quedó espectacular. Pues ya vámonos a emplatar, que esto quedó delicioso. Vámonos. Ahorita me llevo los quesos y todo. Vámonos. Claro que sí. Pues vamos a emplatar nuestra pasta con salsa de huitlacoche, a ver qué tal nos quedó, Hatsiri. Vamos a ver. Ponle bastante salsa. Que sepa. Cremosa, deliciosa. Y mira qué color más bonito agarró. Sí, y huele súper rico. Huele súper rico, sí, como un aroma a fusión, tal cual. Creo que así, ¿no? Creo que así ya fue suficiente. Vamos a ponerle unos granitos de huitlacoche por aquí. Un copetín. Un poco de parmesano. Creo que nunca es suficiente con el queso. Nunca es suficiente con el queso. Y vamos a ponerle aquí Un toque de pasote. un epazote. Pues a probar. Ok. Yo creo que Salvador estaría orgulloso de nosotros. Mucho. Nos quedó espectacular. Vamos a ver, vamos a probar otra vez si sigue sabiendo igual. A lo mejor ya cambió el sabor. Sí, puede ser que sí. A ver. Qué delicia
Qué cosa más sencilla y fácil de hacer. Y estoy seguro que muchos no la conocían o otros tantos hace años no la han vuelto a probar. Súper fácil, rápido. Ingredientes como también muy al alcance. Fácil de encontrar, exactamente. De temporada. Pues yo creo que tienes que regresar este tipo de platos al menú en honor Sería buena idea. a Salvador Novo. Claro. Me encuentro con Enrique Saavedra, periodista cultural, en la capilla para que me cuente más sobre la vida de Salvador Novo. Hola, Enrique. Muchas gracias, Joel. Bienvenido a Teatro La Capilla. Gracias. Cuéntame sobre este personaje tan célebre, tan importante, pero al mismo tiempo tan olvidado y tan odiado en su momento, ¿no? Así es. Pues prácticamente lo decapitaron. Así es. Él fue un hombre de teatro. Y pues bueno, desde que tengo la oportunidad de trabajar aquí en Teatro La Capilla, pues el poder conocer más sobre su figura, ¿no? A partir de pronto de conocer cosas que hay en su oficina o de simplemente conocer la historia de este teatro, pues me ha permitido saber más sobre Salvador Novo, que efectivamente pues fue este hombre tan controvertido, tan lleno de contrastes, espléndido escritor, espléndido cronista, chef, te decía hombre de teatro porque fue lo mismo traductor que director, que dramaturgo. Ahora, él monta obras escandalosas para su época. Él monta... ¿Cómo lo trata la sociedad? ¿Cómo ven esto? Él monta en Teatro La Capilla la vanguardia teatral de aquella época. Ellos, y con ellos me refiero a los contemporáneos, a Villaurrutia, a Cuesta, a Novo, Gorostiza, la gran Antonieta Rivas Mercado. La gran mecenas. Desde los años 20 ellos traen la vanguardia a México, ¿no? Pues intentan que sea algo más mexicanizado, ¿no? Lo que era mexicanizado para ellos, ¿no? Que pues también eran gente de mucha cultura. ¿Él cocinaba antes, ya estaba en esta parte gastronómica, o como visionario que era, siente que los restaurantes estaban lejos y que la gente podía cenar después del teatro sin moverse demasiado? Lo que ofrecía era eso, era la posibilidad de poder tener una obra de teatro y poder o comer o cenar. Él era tantas cosas y una de ellas era un gran chef, ¿no? También muy, curiosamente, muy influenciado por las gastronomías del mundo que él conocía, pero él decide darle un toque mexicano, un toque con los elementos de la cultura mexicana, con los elementos de la cultura prehispánica. ¿La obra Cocina Mexicana sale en ese momento? Tengo entendido que sale hacia los años 60, la obra de el gran libro de Novo sobre la gastronomía mexicana, que ahora es inconseguible, ¿no? Que lo edita Porrúa y que comentábamos que es muy, muy difícil de conseguir. Pero tengo entendido que hacia los años 60 es que sale esa publicación. Lo describe hasta los 50, es hasta donde él llega. Así es. Conocemos de la vida íntima de Novo y de sus gustos y demás porque quedaron muchas anécdotas. Muchas anécdotas quedaron sueltas. Yo disfruto mucho cuando abro algún libro que es sobre otra cosa. Por ejemplo, hay un libro de la gran actriz Ofelia Guilmain en donde habla de sus memorias. Y hay un capítulo dedicado a Salvador Novo. Entonces, como ese, hay otros libros que afortunadamente recogen ciertas anécdotas, ¿no? Como el hecho de que él alguna vez sirvió para sus comensales su filete a la pimienta, y a uno de los comensales se le ocurre bañarlo con salsa catsup. Y Novo lo vio, se levantó, fue al lado de donde estaba la persona comiendo, tomó su plato y lo tiró y pidió que le sirvieran unos huevos revueltos a la persona. Le ofendió mucho que su creación culinaria, ¿no? Que su espléndida carne, ¿no? Con especias, con aderezos, la hayan machacado con una salsa catsup. A cualquier chef le molesta, a cualquier chef lo ofende. Por supuesto, solo que él estaba ahí para contemplarlo y para hacer algo al respecto.
Pues muchísimas gracias. Ha sido un placer platicar contigo y conocer un poco más, aunque sea poquito, esta parte de Salvador Novo que pues el público y más los jóvenes no conocen quizás. Entonces, así es, lo que decíamos, tal vez hay por ahí una leyenda negra por causa de precisamente de los asuntos políticos de Salvador Novo, que creo que empañaron hacia el final de su vida su figura, claro, la empañaron. Entonces creo que esa es una de las razones por la cual lo apuntas muy bien. Tal vez los jóvenes, ¿no? Tal vez las nuevas generaciones no están del todo familiarizados. Son muchos temas, muchos legados los que deja para rescatarlo, reivindicar su figura, su imagen. Así y no es. nada más es en la parte LGTB, sino en la parte No. literaria y sobre todo en la parte gastronómica. Claro. Porque es muy importante su legado en este libro de cocina mexicana, cómo retrata Plenamente el paladar mexicano a través de los siglos. Así es, y hay una deuda también para que ese libro y otros libros de Novo puedan estar más al alcance de nosotros, se vuelvan a editar y no solamente estén en las librerías de viejo. Perfecto. Pues muchísimas gracias, fue un placer. Bueno, un verdadero gusto, muchas gracias. 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 Comer no es solo satisfacer una necesidad física, y menos lo será después de conocer la obra de Salvador Novo, quien prácticamente homenajea a todos aquellos que con su buen diente aportaron al desarrollo de la gastronomía en esta gran urbe. Consintamos nuestro gusto, comamos con placer, alimentémonos de todo lo que nos ofrece esta gran ciudad, pero sobre todo, celebremos como Frida, Diego y Salvador nuestra gastronomía mexicana, patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. 1.000.000 de gracias por habernos acompañado el día de hoy, recordándoles que no dejen de ver los capítulos que se hayan perdido por YouTube. Hasta la próxima.